shoot my shot, get around, fall hard, rebound. I forget fast. You think that I can't handle that, but maybe that's just where you're at. I never asked. Tell me that I'll meet somebody. People talk about my body, that it's all part of the journey. But you know what really hurts me, that you think I don't know that already. Have a plan you wanna tell me for when you think that I'm ready, but I think that's unhealthy. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a otro videito más. Espero que este video te ayude a motivarte, a pasar un rato agradable y que nos acompañes hasta el final. Y pues aquí en casa ya acabamos de desayunar, excepto mi hijo que no quiso desayunar en su momento, pero ya está ahorita desayunando. Y pues mientras yo estoy aprovechando para hacer la limpieza, es fin de semana, así que aunque toda la semana nos las hayamos pasado limpiando, pues el fin de semana no es la excepción. Y la verdad es que siempre nos gusta dejar la casa limpia antes de salir a hacer pues todos los quehaceres o deberes que se tienen que hacer el fin de semana. Así que vamos a empezar con la limpieza de la sala, el comedor, a ir quitando toda esa basura para dejar lo más limpio posible. Y cuéntame tú, ¿los fines de semana te la agarras de ahora sí de descanso o pues también te toca estar limpiando? La verdad es que con niños es un poquito más complicado mantener el orden, no imposible, pero pues siempre va a haber juguetes por aquí, por allá. Y sobre todo cuando come, al menos el mío, parece que come un pajarito por ahí porque todo alrededor queda lleno de bolsas, de restos de comida, así que siempre sale bastante basura, aparte de que pues también tenemos un perrito que también suelta bastante pelo y pues normalmente pues se la pasa en el jardín, pero también se la pasa acá adentro, así que pues por eso se llena de polvo. Y pues ya acabé en la parte de abajo, así que me voy a subir a también barrer acá toda la parte superior. Y miren, ya no les estuve mostrando cómo quedó el cuarto, porque pues recordarán, estaba así la cama y estaba el colchón aquí, pero sí le molestaba a mi esposo para poder abrir aquí y sacar cosas, así que ese mismo día en la noche movimos, ya no les grabé porque ya era bastante tarde y ya normalmente cuando está muy tarde pues la calidad del video baja bastante y ya no se ve muy bien. Así que estuvimos moviendo la cama, sacamos todas las cosas que estaban ahí abajo, que tampoco es que hubiese muchas cosas. Era esto, el buzón, esa caja con esa aspiradora y la otra aspiradora que está por ahí. Son lo que estaba debajo de esa cama. Y ya metimos el colchón ahí abajo. La verdad es que sí estuvo difícil y por eso dije que me iba a esperar hasta que él llegara porque sí está bastante pesada esta cama y aparte el colchón también. Así que él levantó la cama y yo empujé el colchón para colocarlo ahí. Así que pues ya lo metimos aquí, ya hay más espacio. Igual ya puse las cortinas que también estaban diciendo que se ven feas. La verdad es que sí, no es que me guste mucho cómo se ven las cortinas ahí todas pegadas, pero por el momento es lo que hay y estamos en modo ahorro de no gastar, pues a lo mejor por el momento ponerle cortineros y cosas así. Igual me dijeron que pusiera como los cortineros esos que son que les das vuelta para que se ajustables, que de hecho teníamos un montón de palos de esos y al último cuando nos venimos de Ciudad de México para acá los tiramos, o bueno, no, más bien los regalamos o los vendimos, no me acuerdo, pero y dije, pues igual puede ser buena idea, pero ya me di cuenta es que no se puede porque está como aquí, si notan, pues no queda mucho espacio, más o menos son como 2,5 centímetros porque como está el marco de la ventana y aparte por acá afuera pues está el otro marco que es el de la herrería, pues ya dejaron como muy poco espacio para poder pues colocar aquí y pues no se podrían sostener, quedaría como la mitad sobre de esto y la otra mitad quedaría volando, así que pues no se pueden poner por el momento como ese tipo tampoco de
de soportes para poner las cortinas, así que pues se va a quedar así. No queremos perforar ni hacer hoyos porque pues las persianas normalmente también van a ir por fuera y no queremos que volver a hacer hoyos hasta que ellos vengan. Así que la verdad es que las persianas que vimos son unas que son como tipo cortinas, están bastante caras, pero es como una cortina y son como de tela, giras y también se pone el blackout y vuelves a girar y ya se ponen así como tipo de estas cortinas, igual las puedes abrir, las puedes cerrar, entonces esas fueron las que más nos gustaron, cotizamos esas y cotizamos unas un poquito más económicas que son igual algo transparentes. Y también viene la otra capa que es como el blackout. La verdad es que muchas gracias por todos sus comentarios, los leo todos y los contesto todos. Trato, a veces me tardo un poquito, pero sí. Y la verdad es que me dan bastantes ideas, así que ya me dieron otras ideas de cómo colocar la cama. Yo digo que en días posteriores igual vamos a estar haciendo otros movimientos por aquí. Pero por lo mientras, pues así se va a ver el cuarto, que tampoco es que duerma aquí. Pero pues aquí tienen los juguetes y como ya vieron, aunque tenga aquí sus juguetes, que sobre todo los subimos porque estaban allá abajo donde está el jardín y donde está su casita. Por ahí abajo, allá está el Spike. Por ahí se mojaban y aparte hace bastante frío, entonces normalmente pues no se sale a jugar de acá. Y siempre terminan en la sala, así que es lo mismo que sigue pasando. Si ven, acabo de recoger un montón o hay un montón de juguetes todavía ahí abajo porque normalmente pues él los baja y se pone a jugar allá mientras pues yo estoy cocinando o estoy haciendo cosas de ese lado. Entonces por aquí va a quedar así por lo mientras, así que vamos a seguir barriendo aquí para terminar y dejar limpio pues todo esto. Sand. When I met you, didn't have plans, but I stayed when I should have ran. Hey, and this happens every time. Get too close when I'm playing with fire. I get burned, but I know we'll be fine. Hey, got me running around in circles, looking for a shortcut. Does it get easier? Y ahora sí, ya acabamos de barrer por completo toda la casa, la parte superior, la parte inferior. Y ahorita lo que voy a hacer es mover esa plantita y es que la puse de este lado y ahora se ve muy pelón del otro, entonces pues como que todo se ve pelón. Espero ya y estoy en este proceso de hacer algunas cositas para decorar aquí la casa y que se vea un poquito más lleno todo ese espacio. Ya de esta forma al menos el recibidor o la entrada pues se ve decorada, aunque todo lo demás esté vacío. Y lo que sí es que están súper polvosas estas plantitas, así que toca estar como limpiándolas con un trapito húmedo que le estoy colocando también limpiador de vidrios que tiene vinagre para poderlas limpiar y quitar pues todo ese polvo que tiene. Y para el espacio donde tenía, siento que está como muy chiquita la maceta, así que pues no se pierde un poco ahí con el sillón. Lo que sí tengo muchas ganas de comprar y he estado viendo precios son unos árboles de olivo que he estado viendo en Amazon y en otras tiendas y son grandecitos y decoran bastante bonito, así que ando en busca de esos árboles, a lo mejor para poner como en esa esquina. Más o menos están un poquito caros, 1,200, 1,500 pesos, pero bueno, ya me di cuenta que pues también estas plantas artificiales pues te van a durar bastante tiempo, así que es como que una inversión a largo plazo. Looking for a shortcut, does it get easier? 'Cause I'm trying not to hurt now, I don't wanna miss out, I don't wanna lose all this. Y ahora me voy a pasar a los vidrios porque también están bastante sucios, se ensucian bastante rápido, se llenan bastante rápido de polvo, así que vamos a estarlos limpiando igual con el limpiador de vidrios y el trapito especial para poderlos limpiar. Y dime, ¿a ti hay algo del quehacer que no te gusta hacer? Sí me gusta limpiar los vidrios, pero creo que es una de las cosas más cansadas porque ahora sí que termino con el brazo adolorido de estar limpia y limpia.
Pero definitivamente ya cuando veo terminado y limpio los vidrios, realmente vale la pena mantener tu casa limpia. Así que ya ahorita ya nada más estoy metiendo las sillas del comedor y voy a ponerle el mantel porque el otro se está secando. Así que ya vamos a dejar la mesa limpia y lista para cuando regresemos. Y ya lo único que me va a faltar pues es quitarle esa funda a ese sofá ya para meterla a lavar y que regresando ya la podamos estar colocando. Sitting on the floor with the headphones on. She was humming a tune, looking as happy as she could be. Nodding her head and closing her eyes and singing the song she was singing. Acabamos de ir a comprar quesos, jamón por aquí y venimos a ver un vivero, pero creo que está cerrado. Así que mi esposo ahorita se bajó y está por allá preguntando, pero para ver si está abierto o no, así que vamos a esperar. Y sí estaba abierto y miren lo que me acabo de encontrar, un árbol de olivo y está en 200 pesos y están súper grandotes. La verdad es que ya me lo iba a traer, pero según yo le pregunté a alguien que trabajaba ahí y me dijeron que son de sol, que no pueden estar adentro, así que pues no sé porque toda esta zona está pues techada. Voy a investigar o si ustedes saben, porque si sí, pues mejor me voy a comprar uno natural, nada más que no sé si se me voy a morir. No soy buena para cuidar las plantas, no soy la señora de las plantas, así que voy a ver. Y pues estamos aquí viendo toda la variedad de plantitas que hay muchas. Estamos pues también cotizando porque pues también al jardín le hace falta más plantitas porque está el pasto, pero pues no tiene como plantas o árboles, así que andamos buscando y cotizando. Y oigan, y si ustedes son las señoras de las plantas, ¿qué planta me recomiendan para el jardín? Que se pueda fácilmente mantener. Nos gustaron mucho estas que están aquí, pero no sabemos realmente qué tipo de planta. Aquí es un clima bastante frío, así que suelen quemarse con el frío también. Así que dejen en los comentarios qué planta me recomendarían para poder colocar en el jardín. Son una maceta de dinosaurio, ¿viste? Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason, just changing with the seasons, following the feeling in our souls. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. Well, I can't believe the world's still turning, 'cause we're hopelessly alive. You mean the sunrise, we're still miles away from the end of the day, and the wind walks by our side. We'll fly through the river
us and we'll swim through the sky. Nothing can bring us down when it's you and I. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. And I can't believe the world's still turning and we're hopeless. ¿Qué buscas? Es que está bien pesada, tú no la vas a poder. A ver. Se la vamos a dar a papá. Están pesadas, Tem. A ver. Ten, tú llévate el queso. Ya, porque ya tengo hambre. Pero ten cuidado, a ver, espérame. Ya estamos de regreso en casa, ya pasamos también al mercado, también pasamos a la carnicería, a la pollería, a comprar lo necesario para toda la semana. Así que vamos a descargar ya todo esto y empezar a hacer de comer porque ya es tarde, ya son como 3:30 y ya tenemos hambre. Y para rápido estuve haciendo un alambre de res con pimientos. El arrocito ya lo tenía del día de ayer y hice unas quesadillas. Así que eso es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy. You mean the sunrise. ¿Esta? ¿Te gusta? Ah, el número 1. Y nosotros como adultos estamos decidiendo qué tipo de cama nos gusta a nosotros para nuestro hijo, pero la verdad es que creo que a él lo que le gusta es una recámara de coches, una cama en forma de auto, así que esas no son camas canguro, así que esas no llevan cajones tampoco. Y pues al final el que va a disfrutar y para quien va a hacer la recámara pues va a ser para él. Así que creo que esta es de las elegidas por él. Siempre hasta ya sabe a dónde queda en Liverpool esa zona donde está esta recámara. Él llega solito. Así que pues vamos a empezar mejor a buscar opciones de recámaras de carro. ¿La quieres? Bending my logic, standing at your house, throwing rocks at your window. Sometimes my conscience got me feeling beat, super smash Nintendo. I'm ready if you're ready, so please cut out your caution, 'cause we're the only thing we need. Breaking into hotel pools and climbing on the roof at night to watch the view. I know we were born to break the rules, but now you're second guessing all the things we do. So honey, deep in my